Muy buenas tardes, tengan todos bienvenidos en esta clase del día miércoles. Que Dios bendiga a cada una de sus vidas. A nuestros amigos también que nos acompañan, que Dios bendiga a cada una de sus vidas. Estaremos en esta tarde hablando acerca de algo muy importante. Si nosotros tomamos en cuenta las palabras que Cristo expresó al apóstol Pedro, podremos nosotros recordar que en un momento muy importante Él le dice lo siguiente: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, estas palabras se encuentran en Mateo capítulo 16, verso 18. Una parte muy importante para nosotros, porque podemos identificar cómo se cumple lo que era la profecía acerca del establecimiento de la iglesia. Por supuesto, esto tiene efecto allá en Hechos capítulo 2, cuando el apóstol Pedro inicia lo que es la predicación del Evangelio. Los compañeros de él, sus apóstoles compañeros, también tomaron esta misión, con lo cual a través del Evangelio que se predica hay resultados maravillosos. El Nuevo Testamento nos enseña acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo para salvar al hombre. El apóstol Pablo, en una de sus cartas, cuando envía a Timoteo, un joven evangelista y que también tenía la función importante en la iglesia en aquel momento, dice lo siguiente: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 15. Pero también el Nuevo Testamento nos enseña acerca de lo que es el establecimiento de la iglesia, lo cual leímos anteriormente en Mateo 16, 18. De manera que el Nuevo Testamento nos expresa estas dos cosas importantes. Cristo viene a este mundo para dar salvación y la iglesia de Cristo es establecida. Ahora, basado a estas dos grandes realidades y reconociendo que la iglesia fue establecida, debemos saber que la iglesia o el reino está compuesto por los que han obedecido el Evangelio del Señor. Usted que ha tomado el tiempo de estudiar la palabra de Dios y que al final tomó la conclusión que necesitaba el perdón de sus pecados, accedió a la obediencia del bautismo. De manera que la iglesia o el reino está compuesto por los que han obedecido el Evangelio del Señor. El apóstol Pablo dijo a nuestros hermanos en Roma que él dice: no, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos capítulo 1, verso 16. Entonces, cuando existe la obediencia al Evangelio, se introduce el individuo a lo que es el reino de Cristo o la iglesia del Señor. Entonces, ahora que somos parte de esta iglesia, hoy que tenemos la enorme dicha, el privilegio maravilloso de ser parte de este reino, entonces preguntémonos: ¿qué debo hacer en la iglesia? Ya soy salvo, ya Dios me perdonó los pecados a través de la sangre de Cristo por medio de ese bautismo que realizamos como resultado a la obediencia. Entonces, ¿qué debo hacer en la iglesia? Cuando estamos ya cada domingo, cuando estamos algún miércoles, algún jueves o algún otro día en el cual la iglesia ha destinado también para congregarse. Bueno, precisamente por eso vamos a hablar algo de la iglesia, y esto es el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es algo sorprendente porque tiene resultados muy maravillosos. Solo el que no ha tenido un trabajo en equipo no sabe lo que es el resultado. Solo el que no ha tenido un trabajo en equipo no conoce la satisfacción de lo que es obtener eficientes resultados, calidad, personas satisfechas, externas por el trabajo realizado en dicho lugar. Entonces, el trabajo en equipo quiero basarlo en tres cosas muy importantes en esta oportunidad. La primera cosa que quiero compartir está en Números capítulo 11. Si usted me acompaña aquí en esta lectura, vamos a irnos a lo que es el libro de Números en el Antiguo Testamento. Este libro básicamente nos da una de los elementos que necesitamos
entender en cuanto al trabajo en equipo. Bueno, dice Números capítulo 11, versos del 12 al 17, lo siguiente. Números capítulo 11, desde el versículo 12 al 17. Dice de la siguiente manera: ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo? Para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen ahí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Bueno, en cuanto al trabajo en equipo, y tomando este párrafo, podemos traerlo a la iglesia basado en una cosa muy importante, y esto es, apoya a tus ministros, apoya a los que están al frente, apoya al predicador, a los ancianos, apoya al evangelista, apoya a aquellos que están desarrollando esa función que está al frente. En esta ocasión, los judíos habían tomado una etapa de queja constante, murmuración, se encontraban en constante rebeldía ante Dios. Lejos de que ellos habían perdido la fe, el deseo de querer otras cosas lo llevaban a ellos a actuar mal. ¿Qué nos enseña esta parte? Nos enseña que un ministro, un predicador, ancianos, diáconos, evangelistas, aunque están desarrollándose en la iglesia de Cristo, puede llegar el momento en que también sientan ese pesar. En ocasiones se puede creer que el predicador, los ancianos, diáconos, evangelistas, están sobrecargando algunas cosas en ciertos hermanos o en el resto de la membresía o el resto de la congregación. Pero lo que sucede aquí es que en ocasiones se necesita que se despierte la membresía, que se despierte la hermandad. El trabajo en equipo no se trata de una sola persona o de tres. El trabajo en equipo se trata del apoyo constante que juntos hacemos, en este caso hacia los que están al frente, basados en este párrafo. Pero, ¿por qué Moisés se sentía así? ¿Qué llevó a Moisés a tener no desánimo en sí con Dios, sino a que como persona también sus emociones fueran golpeadas hasta cierto momento? Si usted me acompaña en el capítulo 11, quiero que regrese ahí hasta el verso 1 hacia el verso 3. Dice de la siguiente manera: Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Entonces, Moisés hasta este punto había sido un excelente líder o un excelente instrumento de Dios para guiar a este pueblo. Pero el pueblo, basados a sus quejas, basados a sus opiniones, basados a lo que ellos deseaban y no a lo que realmente Dios les estaba poniendo en sus vidas, entonces se quejan con Dios, se quejan con todo lo que estaba pasando en este momento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay un resultado de esa queja, y esto es la ira de Dios. Hay que tener un gran cuidado porque en ocasiones en la iglesia del Señor muchos hermanos van a desear
Que la iglesia sea fuerte, que la iglesia sea grande, que la iglesia tenga muchos ánimos, que la iglesia haga esto, esto, esto y esto y esto. Pero cuando no hay resultados, existe la queja. No, pues que esta hermana, ¿verdad? No, es que no se está haciendo bien en esto. No, es que esto y esto y esto. Y se comienza a poner excusas para cada detalle y no se observa de que no se está haciendo nada por parte de uno. Es decir, que si yo pongo más queja y no soluciones, entonces no va a haber al final un apoyo, no va a haber un trabajo en equipo. ¿Qué observamos nosotros en este párrafo que hemos leído desde el 12 al 17? Miramos que los que están al frente no pueden darlo todo, no van a ser suficientes, nunca van a tener las capacidades completas para hacer todo, porque es que recordemos, la iglesia somos todos, no es solamente uno. En este párrafo observamos que los que están al frente pueden rogar a Dios para recibir ese apoyo si en algún momento usted también está sirviendo en alguna congregación y no posee apoyo de sus hermanos o hermanas. ¿En qué sentido? En el sentido de trabajar juntos, de hacer un trabajo en equipo. Bueno, todavía tenemos ese recurso de oración. Dios es perfecto y Él sabe cómo usa a las personas. ¿Qué más vemos en este párrafo que hemos leído? Bueno, que los que están al frente deben preparar a hermanos también, aquellos que tienen el deseo y el corazón de hacerlo, y observar quiénes están preparados para ir tomando funciones, delegar responsabilidades, pero también el que la toma ser responsable de eso que ha adquirido en este momento. Cuando hace esta petición, Moisés, Dios le responde y le dice, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel. No, te dice que tú sabes que son ancianos del pueblo. O sea, no se trata solamente de la edad en ese entonces. Se trata de la madurez, se trata del conocimiento, se trata de que si ellos iban a obtener esas funciones, iban a hacerlo de una manera responsable. Cuando alguien pueda tener la oportunidad de adquirir una responsabilidad en la iglesia, tómelo como un excelente privilegio, tómelo como algo que realmente le va a ayudar a usted a poder hacer para Dios cosas maravillosas. Entonces, eso no puede perderse de vista, porque al final nosotros vemos de que el Señor aquí le dice a Moisés, reúne a estos ancianos, que tú sabes que son ancianos. Ellos van a ser los encargados, ellos van a ser los que van a trabajar también. Y al final dice el verso 17, y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Entonces, aparte de que Moisés ora, vemos también que Dios responde. Ahora, en esa respuesta, también Moisés debe considerar de que ahora bien, ya le pediste a Dios que te ayude, te puso personas, te respondió. Entonces ahora no te vayas a sentir que solamente eres tú también. En ocasiones surge el problema de sentirme yo el superior dentro de una congregación. Eso es un gran error. La iglesia es del Señor, no de un predicador. La iglesia es del Señor, no de los ancianos en sí, es del Señor. Entonces, como tal, debemos cuidarla, debemos apoyarnos mutuamente. Esto era importante, el apoyo hacia los ministros, en este caso el apoyo hacia Moisés. Los hermanos con madurez pueden tomar una acción a los trabajos locales del reino también hoy en día. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando hablan de ancianos, se refiere a personas mayores de edad, en virtud de la cual se consideran sabias y experimentadas, por lo que junto al resto de las culturas antiguas ejercían funciones de gobierno. Entonces, durante esa etapa era importante destacar que los ancianos tenían funciones muy elementales y por eso Dios le dice no llevarás tú esta carga. Así que apoyar a tus ministros, a ancianos o diáconos o evangelistas no significa favoritismo, sino la responsabilidad que tú posees para con Dios. Así que trabajo en equipo es apoyar a tus ministros también. Segundo, es un
une fuerzas, mantén un vínculo constante. Esas fuerzas son necesarias. Cuando nosotros leemos en Eclesiastés capítulo 4, verso 9 y verso 10, Eclesiastés capítulo 4, verso 9 y verso 10, el escritor deja lo siguiente: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. O sea, imagínense lo que nos dice desde el inicio. Mejores son dos que uno. O sea, con esa frase elimina la individualidad, elimina el solo yo, elimina el no necesito a los demás, soy perfecto yo solo. Entonces, eso es importante. Cuando vemos esa expresión del escritor en Eclesiastés, dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren el uno, levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo, no habrá segundo que lo levante. Entonces, ¿qué nos enseña? Primero nos enseña que elimina la individualidad, pero también nos enseña la necesidad de mantenerse unidos. Une fuerzas, porque cuando llegan las tristezas, cuando llegan los momentos duros, si no hay otro que está apoyándonos, va a ser difícil poder salir adelante. Recordemos que este libro de Eclesiastés presenta lo siguiente: la vida es vanidad sin Dios. Es decir, que entonces el ser humano necesita a Dios. Así como el ser humano necesita a Dios, o sea, necesita estar unido con Dios, en iglesia necesitamos estar nosotros unidos unos con los otros. Porque es la forma en que vamos a estar nosotros vivos, trabajando, animados, haciendo las cosas bien. Cuando queremos hacer un trabajo solo o dejar al otro solo en el trabajo, entonces demostramos que también estamos solos en nuestra alma. ¿Por qué? Bueno, porque entonces Dios no está con nosotros. Nos creemos suficientes, nos creemos que podemos solamente hacer lo que yo puedo y hasta ahí. Debemos recordar de que cada persona, cada individuo en el reino tiene talentos. Usted tiene talentos que a lo mejor el hermano o la hermana que está a la par suya no tiene. Y así todos tenemos algo para ofrecer al Señor. Así que juntos debemos unirnos, debemos estar fuertes a través de esto. Este mundo realmente funciona cuando realmente tenemos vínculos o unión con otros para salir exitosos, por ejemplo, en un trabajo, en una empresa, en una escuela, en los hospitales. Todo funciona cuando la relación no se corta. Incluso en la familia, si todos presentan la voluntad de ayudarse, de hacer la limpieza, de hacer lo otro, si todos trabajan de apoyarse mutuamente para sacar una deuda, entonces alcanzarán triunfos como familia. Cuando el esposo se siente un poco triste o con ánimos bajos, la esposa es la persona indicada para ayudarle. En iglesia, como hermanos, uno tanto como el otro somos los indicados para ayudarnos. Las personas afuera pueden ser buenas en algunas cosas, pero no son las indicadas para ayudarnos espiritualmente. Entonces, para poder tener un trabajo en equipo, debemos nosotros unir fuerzas. Un tercer elemento que me gustaría compartir con ustedes es que el trabajo en equipo, para el trabajo en equipo es que el ánimo esté fuerte ante los momentos duros. Porque cuando nosotros miramos esto, quiero que me acompañe una historia que ya en alguna ocasión posiblemente usted ha leído. Pero quiero que lea junto conmigo Nehemías capítulo 4, verso 4 al 6. Nehemías capítulo 4, verso 4 al 6. Entonces, dice lo siguiente el escritor. Nehemías capítulo 4, verso 4 al 6. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio.
No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Bueno, esta es una sección que se ha leído constantemente, hablando acerca del ánimo, y por eso es este punto, ¿no? Que el ánimo esté fuerte. Pero bien, este punto es que el ánimo esté fuerte ante los momentos duros. Si usted observa versos anteriores, el ruego era porque ya había menosprecio, porque existían obstáculos a su alrededor. En este trabajo encontraremos menosprecios también. A pesar de ello, ¿qué nos enseña este párrafo? Que se puede acercar a Dios constantemente, porque Él nos da las fuerzas. Por ejemplo, preguntémonos, ¿qué ha afectado su vida? ¿Qué ha hecho que usted esté triste? ¿Qué ha golpeado sus emociones? Ante esto, la oración es importante porque Dios nos va a ayudar. En esta ocasión, lo que era el objetivo de construir estaba siendo obstaculizado por el desprecio, el menosprecio de otros. Sin embargo, aquí ellos toman una oración, la acción de la oración. ¿Cuál es la acción de la oración en nosotros? ¿En qué momento lo hacemos? ¿Solo cuando estamos tristes? También lo podemos hacer cuando estamos felices. Entonces, un buen ambiente laboral no es por las instalaciones bien construidas o equipadas, sino por la gente que está trabajando junto a nosotros. ¿Qué sucede en la iglesia? ¿Cómo están las reacciones de los que están en la iglesia? ¿Crean un ambiente agradable, incluso para los visitantes? ¿Qué piensa Dios si no ve que usted y yo trabajamos? ¿Podemos construir algo sin trabajar? ¿Tendremos una vida espiritual fuerte solo asistiendo una vez? Todas estas preguntas deben llevarnos a una reflexión junto con lo que acabamos de leer. Porque el ánimo no proviene del lugar físico. El ánimo proviene del corazón abierto para juntos irnos al cielo. Estas personas a su alrededor tenían dificultades. A su alrededor tenían menosprecio. A su alrededor tenían gente que estaban queriendo obstaculizar, pero ellos tenían ánimos para trabajar, construir y alcanzaban cierto nivel. Nosotros como iglesia estamos en este mundo con el único propósito de alcanzar una altura espiritual, el cielo eterno, junto con nuestro Dios, con nuestro Salvador Jesucristo. De manera que entonces debemos considerar que el trabajo en equipo nos va a hacer esa iglesia que el apóstol Pablo dijo en la carta a los Efesios, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios capítulo 5, verso 27. De manera que no olvidemos que el trabajo en equipo, en este reino, en iglesia, es a través de tres cosas importantes basado en lo que hemos visto en este momento. Apoya a tus ministros, une fuerzas y que el ánimo en tu vida y en la mía esté fuerte ante los momentos duros. Las cosas van a ser difíciles en muchas ocasiones, pero eso no nos debe detener, porque al final usted y yo somos soldados de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes.